Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Two worlds collide, rival nations. From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo. Bomba de Mayweather, recta de derecha que levanta el estadio. Pacquiao que le tira uno más. Campo del Gas. El Campo del Gas, ¿se acuerdan ustedes de los 7-Eleven? 7/24, 7 días, 24 horas, pues esto es 365 días, abierto todo el año. Jaime Ugarte, ¿qué tal, Jaime? Muy buenas, hemos parado por el Mundial, ¿eh? Bueno, porque eso es razón, efectivamente, razón porque de además peso. los del Campo del Gas también queremos ver el Mundial. Hombre, y hemos momento, descansado. En ese momento no se habla de otra cosa. José Luis García, director, ¿qué tal? José Luis. Muy bien, hemos disfrutado también con el Mundial. ¿Qué Sí, tal? señor. ¿Que te has comprado la camiseta con 2 estrellas? No. Oye, no te creas que es fácil encontrarla, que eso la ponen ahí y se agota. Ya lo sé, pero vamos, yo nunca he sido de ir. Claro, yo soy de una generación donde la gente iba al fútbol normal, Sí. pero lo más que podías ir era con, ¿qué te diría yo? Una gorra, Sí. a lo mejor, O una bufanda. visera para el sol de esas de, O una de bufanda cartón, en el o invierno. una bufanda ya incluso más tarde, y luego la gente normalmente iba con una bota de vino al cuello. Sí, señor, con una bota de Pero vino. luego lo otro fue ir ya, bueno, no te digo nada, ya ir pintada la cara, que empezó hace ya como 2 o 3 décadas, con los colores del equipo, de la selección y tal, pero nunca he sido yo, no sé. Yo nunca he ido con la camiseta. Nunca. Nunca he ido. Sí, Me he llevado chapela, eso sí, Sí. en San Mamés, eso sí, porque esa lo llevaba también desde que no veas cómo abriga, y sobre todo si llueve, te viene de cine, pero una camiseta... ¿Tienes, García, alguna camiseta buena del Atleti que te hayan regalado? ¿Alguno? Buena, te digo, de que se haya puesto algo. ¿Tienes alguna o no? No, solo tengo una de Germán Débora. Ah, de Débora. Sí, que me De la Las regaló. Palmas. Sí. De Las Que- Palmas. ¿Por qué? ¿Por qué? Dedicada por él, y otra bueno, pues porque estuve dando unas charlas en Las Palmas y hablaban que me gustaba mucho el fútbol y lo de la Copa y tal y eso, y entonces él se enteró y tuvo la gentileza de dármela. Y luego tengo otra dedicada para mí también de Maradona. ¿De Maradona? Sí, pero no me la dio él. Ya, vale. La pedí, Sí. o sea, me la dio por medio de un amigo que entonces era el embajador de Argentina en Estados Unidos, en Washington, Sí. y que le conocí hace mucho tiempo, Martín Lustau, Sí. y entonces le pidió la camiseta para mí, y también se ha encantado y me la dedicó y la tengo guardada, y por pues eso con cariño y tal, a José Luis García, y firmado. Sí, lo has dicho así en voz baja, yo no tengo una de Maradona. Y Sí. Oye, ¿ese Lostau tendría algo que ver con el de River? No. No, ya se lo pregunté. Ah, yo, vale. yo le conocí por Gistau, era muy amigo de David. Era también, habían coincidido en los años en que David, antes de estar en La Razón, estaba de corresponsal por medio mundo y se chupó unas cuantas guerras y ahí se conocieron. Y entonces luego ya cuando yo no conocía a David, pues un fin de año vino él y lo pasamos juntos con Lustau, entonces era ministro de algo, pues es un gran político, y luego pues nada, hablábamos mucho de fútbol y tal, pero yo creo, porque se lo pregunté, que no tiene nada que ver con la delantera fantástica, sí. ¿no? De River. Acuerdo. Me estoy acordando que Los 5. la máquina de River, La ¿no? máquina de ¿no? River. Que me estoy acordando, García Ugarte, que hice un programa yo antes justo del Mundial y rajasteis de la camiseta blanca de la selección española. Los dos dijisteis, no nos gusta nada. Tal, No, a mí no me gusta nada. Y pasa la historia. Yo no estoy de acuerdo. Sí. O sea, a ver, la camiseta blanca en sí, pues... Sí, tú dices que no le pega a España. Eso Vale, es, no le pega a España, pero vale. bueno, pero no que sea fea o bonita. Pero con el pantalón ese como granate, la verdad es que la equipación sí que me parecía... No, pero ya ha pasado, ya está, está en la historia, ya está en la historia de nuestro... No, y que luego la veo muchísimo más por la calle que la camiseta roja. Eso es una locura. Por la calle la blanca, la verdad que es un poco como más ponible, entre comillas. Es una locura. Pero vamos a dejar de llamar a la selección la roja y la pálida. Sí, no. La blanca, ¿te imaginas ahora la blanca? Esa es otra... pálida, porque es un blanco Sí, roto. es un blanco roto, efectivamente. Me gustó ver en México y también en este Mundial, por ejemplo, que si lo recordáis, seguro que sí, algunas pancartas que ponía la furia española. Que es como se ha conocido, vamos, yo, o sea, como tal, creo, bueno, García se acordará más, pero yo creo que como tal nosotros no hemos tenido un apodo.
así como que la roja es de Chile, de toda Sí, la vida. claro. Sí, la roja La Chile. churra italiana, La la canariña, la albiceleste, todas tenían un poco... No recuerdo, seguro que tú, García, sí, el acta de nacimiento de la Furia es, no sé qué partido es, un centro, no sé, no me acuerdo. Es que en Amberes, en la Olimpiada de Eso es, Amberes. Eso fue justo, a mí Sabino. A mí Sabino, a mí no Sabino, me acordaba, el pelotón no me de acordaba, los arroyos, eso era de la Furia. Ese es el acta de Sí, sí. nacimiento de la Furia. Bueno, oye, es una edición un poco más corta, no muy corta, pero tenemos 15 minutos para hablar. Ha traído aquí un tema Jaime Ugarte, Garci, que es Moses y Tauma. Bueno, Sí, en realidad, para también en la audiencia, es la... ¿cómo se dijéramos? El nacimiento de una nueva estrella dentro de los pesos pesados, magníficamente dirigido, porque eso vamos a hablar. Y luego, pues como ha sido en la vida también, un poco en este caso en el cine, pero que ha ocurrido en muchas ocasiones, de boxeadores a los que han llevado sin ser realmente tan importantes. Lo vamos a recordar un poco Primo Carnera en aquella película que fue está medio retratado, que en Más dura será la caída, ¿no? Pero lo que te decía de que, bueno, con García la ha visto ahí, Tauma... Sí, bueno, esa es la próxima leyenda, ¿eh? Sí, a mí es que... Y luego, pero sobre todo, digo, joder, cuando le veo al que lo lleva, Frank Warren, ¿no? El típico de Queensberry Promotions. y ahora el 29 ya le tiene una prueba de esas que son prueba de fuego, que es contra Filip Ergovic, el boxeador croata, que ha sido bronce en los Juegos Olímpicos, que le apodan en castellano El Animal. Sí. Ese es el apodo, un tío grande, fuerte, y ese es yo creo que es el último para que Itauma demuestre si realmente, como yo creo, y creo que también el director está de acuerdo conmigo, que puede ser el dominador de los próximos 10 años. Sí, porque Más dura será la caída, la famosa novela de Buck Schulberg, que luego llevaron al cine. Por cierto, el último papel de Bogart en la pantalla. Sí, ahí, la última película que hizo Bogart, bueno, eso era como una especie de estafa que montan unos delincuentes, y entonces para tener como carta abierta contratan a un periodista que es Bogart, que al final se da cuenta y es el único honrado que hay ahí, y le dan su dinero al pobre chaval, que al final, después de tonto de dinero, le dan $29 al final, y lo meten, y él lo coge, lo mete en un avión, porque quieren que siga trabajando gratis para ellos, haciendo lucha libre y de todo, y lo salva y lo mete en un avión para Argentina. Toro Moreno, el toro de las Pampas, ¿te acuerdas? De los Andes. Hombre, el claro, toro claro. de los Andes. Ese era Toro Moreno, que era la figura, o sea, que quería un poco, porque hubo Firpo no tenía nada que ver, el toro ese era bueno. El Firpo era el toro de las Pampas, ¿no? Eso es, ese era bueno. Bueno, pero ese era de verdad. O sea, ese era de verdad. Y aquí era por el pobre, decía Garci que Humphrey Bogart al final le sale, que parece mentira, una parte buena, ¿no? Porque cuando después de haber ganado ingentes sumas de dinero, le habían quedado $29.45. Eso es. De la época. De la época. Y va en un taxi, camino del aeropuerto, y entonces le da lo suyo, le da su sobre, que tiene pues eso, $50.000 o lo que sea. De la época también. Sí, pero se lo da Humphrey Bogart a este chico, que era el único también bueno que había, que él creía que había ganado mucho dinero, y se lo habían guindado todo. Fíjate, el periodista, que es el que crea un poco, lo hace muy bien. Para la gente joven le viene bien esa película de cómo trabajan, ¿verdad? Qué bien trabajado está el ascenso. Además me gustaban, a mí siempre he hablado mucho con el director, esas escenas de, ¿sabes? El coche tal, de Toro, Wisconsin, Toro Moreno noquea, entonces asalto. Oye, ¿cómo será el equipo de producción de este programa de rápido que ha nombrado Garci la película? Más dura será la caída, y aquí hay un fragmento. ¿Dónde está Toro? Durmiendo desde hace un rato. ¿Por qué se ha enfadado tanto el público? ¿Por qué gritaba? Hemos ganado, ¿no? No tiene derecho a hablarme así. No soy un niño. ¿Quién le ha pedido que venga aquí ahora? Toro es mi pupilo y yo no soy como usted, que solo se preocupa del dinero. Cálmese. Ya hablaremos de esto, Grandi. Ahora no tengo tiempo. Váyase a su cuarto. Déjelo. Me hicieron muchas promesas y aún no hemos recibido ni un solo centavo. Páguenos lo que nos debe o Toro y yo nos iremos. ¿Cree que esto es un circo donde se cobra diario? Esta es una sociedad, hay libros de contabilidad. Ya le daremos su parte en su momento. ¿Y cuándo es ese momento? Yo no lo sé, eso depende de Nueva York. Qué buenos son los dobladores españoles de toda la vida, ¿eh? Qué bien doblan las películas. Sí. Hombre, lo que pasa que el caso de Carnera tampoco era tan falso. Al principio probablemente le ayudaron un poco, pero luego de verdad pasaba con Urtaiz. Y lo tiraron no sé cuántas veces al pobre Carnera. ¿Cuánto medía Primo Carnera? Bueno, se
era de verdad. Primo Carnera, oficialmente, viendo todos los registros, se habla de 1,98 de la época. Sí. Hay muchos que dicen que superaba los 2 metros. Sí, sí. Y podría ser perfectamente, ya cuando aquello pesaba entre 125 y 130 kilos, Primo Carnera, que llegó a ser campeón del mundo, que en Montjuic, que eso se acuerda muchas veces Tomás Guas, en Montjuic, que metió 75.000 personas, el lleno más. ¿De qué época estamos hablando? ¿De qué años? Pues en los años 30, cuando peleó con Uzcudu. Con Uzcudu, claro. Paulín Uzcudu, Primo Carnera. Si dicen que había 75.000, había más personas. Claro, ahí. pues cuando aquello, exacto, es que no se Bueno, van se queda en Italia con Carnera en la piazza delante del en Duce. Siena, sí señor, delante del Duce, y luego de Mussolini. Sí. Y luego fue uno de los últimos también amigos de lo que son las cosas del boxeo, de Primo Carnera, que era, bueno, tremendo, el gigante de Sequas. Sí, sí. El gigante de Sequas. Yo le vi el verano del 60, 1900, en la Plaza de Toros de Madrid, con lucha libre con Félix Lambán, que le descalificaron a Lambán y ganó el otro. Y luego, a la semana siguiente, otra vez volvió a luchar en Madrid con Jacques Lasartese. Nunca se me ha olvidado a mí. Pero la Plaza de Toros llena, O sea, claro. Pero llena la Plaza de Toros como si fuera la final de un mundial. O sea, para verlo a él. O sea, Jacques Lasartese y Félix Lambán. Nunca se me ha olvidado. Y es bueno el apunte de Garci porque Primo Carnera también fue muy dirigido porque él se marchó de Italia. Eran 6 hermanos, murieron 3, era el primero Primo, y se fue a Francia y ahí empezó un poco a despuntar estos managers que ven, joder, con este físico y tal, podemos hacer algo, y ya fue a Estados Unidos. Hay que recordar que en Estados Unidos había, pues yo que sé, millones de italianos. Y entonces necesitaban, es el primer campeón mundial italiano, ¿no? Sí. Imagínate eso en las redes de, por aquel entonces, de la mafia y tal, como Primo Carnera, pues fue poco a poco subiendo y hasta que llegó a ser campeón mundial. Luego lo destrozó Joe Louis, Max Baer, claro, pero llegó a ser campeón mundial. Bueno, pues esta es la inspiración. Sí, para la nueva historia. Sí, para Moses y Tauma. Estabais leyendo aquí cosas, bueno, él es eslovaco, de origen nigeriano, pero es británico, es nacido en Eslovaquia. ¿Y Tauma? Sí, nacido en Eslovaquia, de origen nigeriano, de los padres padre nigeriano, pero él es británico. Es británico, sí. Y también muy alto, rondando los 2 metros, ¿no? Sí, un poco menos. ¿no? Es zurdo, rapidísimo, que como siempre digo, la bala te mata por la velocidad con la que viene. ¿Entiendes? No te tiras una bala ahora y no te hace nada, ¿no? Entonces este es rapidísimo. Una cosa que a mí como me espanta de estos boxeadores es un poco... Digo, espanta, me impresiona, quiero decir, ¿no? Que salen con una calma, ¿verdad, García? Salen como, claro. No sé, chico, con un dominio de la situación, pero... Que da miedo. Da miedo. Dice, o sea, y de repente es como, ¡plic! ¿Sabes? Se enciende, hay una, no sé si una bombilla que yo que sé lo que es, oye, que va con una fiereza. Jovencísimo, tiene 21 años. 21, sí, iba a ser, decía, por eso viene a cuento esto, porque cuando dijeron, va a ser el que bata a Mike Tyson, que con 20 años, dije yo, ¿qué? Porque cuando que yo estaba un tal, y sigue todavía, Usyk en su esplendor, le coge Usyk a Itauma hace 3 o 4 años, y lo manda a la escuela y le hace una avería. ¿Me entiendes? Entonces, sí, pero Usyk es tan listo que no se va a pelear con él. Exacto. Y ahora Usyk ha dicho que hasta aquí hemos llegado. Y que cuando le han dicho, bueno, pelearía con Itauma, dice, no, va a hacer una última pelea que no se sabe con quién, pero desde luego no es contra Moses Itauma. Entonces, el día 29 de agosto... Sí, ahora esa es la gran ¿pelea prueba. por el título mundial de la IBF? No, título mundial no. Es una especie de antesala. Antesala del título mundial contra Filip Hrgović. Exacto, que es un tipo de armas tomar, el croata, el animal croata. Ves a Modric, así chiquitito, rubito, pues este mide casi 2 metros, te arranca la cabeza una fiereza fuerte, y el apodo, que me hace mucha gracia, es en castellano, es el animal. Bueno, pues de animal. Sí, no, el animal. Ya. ¿En castellano? En castellano. No es de animal. O sea, es como hay otro inglés que se llama Cateral, que es el gato. El gato Cateral, o sea, no de cat, el gato. Bueno, pues este es el animal. Y la verdad que le va bien el apodo, del animal. Muy bien, pues presentado queda Moses Itauma para el público que no esté al tanto. Y que le preste un ojo después de esta introducción que hemos hecho con... Estaremos aquí para contarlo, digo, pero que me ha hecho gracia es un poco cuando escuché a su manager, pues esa diferencia con otros que van
Mira, este fin de semana ha ganado William el Camarón Cepeda el Campeonato Mundial del Peso Ligero. Es un mexicano. Venía invicto con una serie de victorias espectaculares. Tenía el récord mundial de lanzamiento de golpes, 1500 golpes en un combate, una cosa de locos. Y resulta que tuvo 2 enfrentamientos contra el típico boxeador de estos, afroamericano y tal, que no le vino bien. Y el chico bajó un poco y inmediatamente después de eso van sus managers y aceptan una pelea con el que es el nuevo Floyd Mayweather, que se llama Shakur Stevenson. Bueno, pues Shakur Stevenson lo llevó a la escuela, el pobre el Camarón Cepeda. Y el otro día cuando ganó dijo que lo primero que había hecho era reflexionar. Ha estado un año parado, ¿me entiendes? Recuperando sensaciones, o sea, que sabes, ese parón, y se le vio muy bien. Ya peleó contra otro tipo muy bueno, Lamont Roach Jr., que se había sido campeón mundial, también de esa misma escuela, es decir, que le podía poner, pero esta vez estaba más entrenado, más fresco mentalmente. Viene a cuento otra vez de los managers. ¿Sabes? ¿Te acuerdas, director, cuando hablábamos cuando Kerman Lejarraga peleó con David Abanesian? Sí, señor. Que decíamos, pero este que se la perdió. ¿Sabes quién es buen manager, Garci? El de Julián Álvarez. Eso es. ¿Tú crees? No, lo digo al revés totalmente. Vale. No se sabe ahí qué va a pasar. Lo digo al revés totalmente, porque le ha metido en un lío al chaval que vamos a ver cómo sale de esa. ¿Cómo va a salir eso, Pues sí, yo digo que en estos días he dicho en el programa que yo supongo a la gente que se dedica a un oficio del que yo no me dedico, le supongo, y son exitosos, les supongo, pues eso, la capacidad para sorprender y para idear cosas que a mí no se me ocurrirían. Pero a veces te pasas de listo. A veces te pasas de listo. A veces te crees que lo sabes todo y llega un momento que llega otro y te dice, ¿dónde vas? Y yo creo, no sé, bueno, el director sabrá más de esto y tal, pero yo creo que la única manera con la que no se puede negociar contra alguien es poniéndole una bota. ¿Me entiendes? Poniéndole una bota en el cuello y diciendo que yo por aquí y tú porque yo, pero que esto tiene fecha ahora, de clara. Si se queda... Bueno, aquí está Jaime, que el año pasado estábamos con lo de Nico Williams, que se iba al Barça. ¿Te acuerdas, Garci, no? No, hombre, pero eso es el Barcelona que ha querido hacer lo mismo con... Claro, lo mismo. Julián. Sí, claro. lo mismo. Que digo que si se queda en el Atlético va a tener que meter muchos goles, Bueno, pues muchos goles para que la gente... Mira Griezmann, ¿no? Se rinda. Bueno, el público olvida enseguida. Llega una falta, la mete por la jugada. Sí, en ese momento lo olvida. Desde luego, eso sí. Luego pide perdón y todas esas cosas. Y adiós, muy buenas. Y luego se besan el escudo y cosas. Esas cosas que ponen, efectivamente. Pero bueno, yo no lo sé lo que va a pasar. Él viene el lunes, por lo visto, ¿no? El lunes, sí. Tiene contrato, pues tendrá que seguir. Otra cosa es que haya una oferta de... Yo creo que de haberla será de Inglaterra o de Alemania, y que entonces el Atleti se lo piense y lo venda. El domingo tienes un City Atlético a la 1 del mediodía, ¿eh? Ya lo vi el otro día también, pero es igual, empezó ganando y luego para atrás y acabas perdiendo. Sí. Eso no. Bueno, aparte que estos partidos pues son para entretener la vista, no son para más. No, pero de todas maneras, evidentemente hay una cosa que está hecha ya el equipo, no es un equipo que ataque. Entonces, ¿tú te das cuenta que todos los equipos atacan cuando pierden? ¿Por qué es eso? Joder, no tiene sentido. En el Mundial pasaba, Si yo fuera entrenador diría, señores, salimos perdiendo 0-1. Bueno, ¿sabes a quién le pasaba? A Argentina. A Argentina le pasaba. Te empezaba perdiendo todos los partidos y terminaba remontando, sí, ¿verdad? Bueno. Sí, pero yo empezaría, si yo fuera el entrenador, tener en cuenta que empezamos 0-1. Sí, claro, bueno, sí, de concienciarlos. De concienciarlos. Bueno, Garci, el primer gol que metamos es empate y luego ya seguimos otra vez. Nos encontramos la semana que viene, ¿vale? Sí, venga, semana que viene. Un abrazo. Venga, un abrazo. Jaime, muchas gracias. Venga, un abrazo. Aquí venimos a contar batallitas o batallazas. Bueno, se acordarán que el año pasado vino Miguel Ángel Paniagua y, claro, el tío no es que se tirara un triple, es que ganó el partido nada más empezar. Dijo, yo conocí a Michael Jordan y yo estuve en el traspaso de Fernando Martín a la NBA. Claro, con ese ardor le he dicho, oye, Pani, ¿quieres volver a aparecer o ya te parece que lo hemos cubierto todo? Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Corro. O sea, te atreves, ¿no? Con alguna batallita potente. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo creo que después de esta va a ser difícil, ¿no? O me pasa algo del próximo año así relevante, o si no, va a ser difícil. ¿Por qué? Ya, ¿Qué vienes a contar? Bueno, voy a contarte la historia de cómo conocí al 44º presidente de los Estados Unidos. Adiós. Barack Obama. A Barack Obama. O sea, vienes a contar, yo conocí a Barack Obama.
correcto. Brutal. Bueno, pues empieza. Primero hay que decir que Barack Obama, bueno, porque dirá la gente, oye, que esto es de deporte. Es que Barack Obama tiene una relación con el deporte muy potente y también con el baloncesto, ¿no? Sobre todo es muy fan del baloncesto. Me imagino que jugaría en el colegio de pequeño, Obama, al baloncesto, ¿no? Sí. Y además es un reconocido fan de los Chicago Bulls. Hombre, claro, porque era senador por Illinois, ¿no? Por Illinois, efectivamente. Bueno, yo te cuento. A ver, cuéntame. Me remonto a... Voy a empezar en 2010, aunque no es exactamente esa la fecha en que le conocí, porque en 2010 yo me abro una cuenta personal en lo que era entonces Twitter, hoy llamado X. Sí. Al mismo tiempo, la oficina ya presidencial de Barack Obama se abre una cuenta y nos seguimos mutuamente. Entonces, mucha gente... él ya era presidente de 2010, él era presidente desde 2009, sí, creo, ¿no? Desde en enero de 2009 juró. Entonces, mucha gente se preguntaba cómo era posible que me siguiera Barack Obama, ¿no? O sea, tú te abres la cuenta y uno de los primeros que te sigue... uno de los primeros que me sigue es Barack Obama. Entonces, la gente me preguntaba, ¿y cómo es posible que te siga el presidente de los Estados Unidos? Bueno, pues entonces eso viene porque en algún momento nos conocimos. ¿Cuándo nos conocimos? ¿Y por qué? Pues mira, nos conocimos en yo le conocí, mejor dicho, en 1997. Vaya. Estábamos, de hecho, en la otra emisora. Yo voy a Estados Unidos, yo tengo un amigo barra socio, más amigo que socio, en Washington, Bill Pollack, que no sé si ya te he comentado algo de él. Él, además de agente, previamente a ser agente de deportistas, llevaba jugadores de baloncesto principalmente y luego alguno de béisbol, fue asesor del presidente Jimmy Carter, ¿vale? Entonces tenía muchos contactos en el Senado y en el Congreso de los Estados Unidos, en la Cámara de Representantes y demás. A su vez, Barack Obama, que como sabes está casado con Michelle y tiene 2 niñas maravillosas, tiene un cuñado que se llama Craig Robinson, que fue jugador de baloncesto, jugó en Princeton, en una muy prestigiosa universidad en New Jersey, y él estaba representado por Bill Pollack. Vale, Craig Robinson, perdona, es cuñado por parte de Por Michelle. parte de Michelle, sí. Vale. Es creo recordar que son 2 hermanos y él es el pequeño. ¿Y este jugaba al baloncesto? Este jugaba al baloncesto en Princeton bastante bien, es un tipo de 2 metros 1 más o menos. Jugaba en Princeton, que no es una universidad muy conocida en baloncesto, de hecho es mucho más conocida por su nivel académico, y le lleva a Bill Pollack, y cuando acaba su carrera en Princeton, pues le eligen en la NBA como en la 4ª ronda o así, sin ninguna posibilidad de jugar en la liga profesional, y entonces él me dice, ¿hay alguna posibilidad de que juegue en Europa? Y claro, él no, por lo que yo le había visto jugar, él no tenía nivel para jugar en lo que eran entonces las grandes ligas, que era la liga española, la liga italiana, en la liga griega solo había y hay de hecho 2 equipos, no me parecía bien mandarle allí, y él también, aprovechando que podía estudiar, fichó en Manchester, en la liga inglesa, que entonces y todavía hoy pues no es una liga muy potente, pero bueno, le permitió ganar un dinerillo, ampliar estudios y tal durante 2 años. Cuando yo voy a Estados Unidos en el 97, yo quedo con Bill Pollack y aparece Craig Robinson para saludarme, porque nos habíamos visto en Inglaterra varias veces y tal, y estábamos muy cerca, de hecho, de la avenida que va, no sé si conoces Washington, desde el monumento de Lincoln hacia el obelisco, ¿no? Sí. Estábamos por allí. Sí, sin estar en Washington salen tantos sitios que es famosa, sí. Y entonces, en un momento determinado, él dice, pues va a venir mi cuñado. Sí. ¿Vale? Y entonces, claro, allí se me presenta en el año 97 un hombre muy joven, 36 años creo que tenía, 35, 36 años, que acababa de ganar un puesto en el Congreso de Illinois. Para que nos entendamos un poco, como aquí las autonomías, pues cada estado tiene un parlamento, ¿vale? Y entonces él en el 97 había ganado un puesto como representante de un distrito concreto de la ciudad de Chicago en el Parlamento de Illinois, y estaba en Washington, creo recordar que con tema de credenciales o alguna visita política y tal. Y entonces se sumó, después de la comida, vino a los postres, y estuvimos hablando mucho de baloncesto. Es, por cierto, un gran fan de España. Le encanta España, le encanta Este del que hablas ya es Barack Obama, ¿no? Barack Obama, le encanta Madrid. Le encantan las Islas Baleares, o sea, y de hecho yo creo que en algún momento tanto él como Michelle han confesado en alguna entrevista que de no vivir en Estados Unidos vivirían en España. Entonces hablamos mucho de España, de Madrid, me pareció
un tipo con un carisma extraordinario, jovencísimo, y en un momento dado, pues él suelta una frase que es que sus aspiraciones pasan por llegar al Senado de los Estados Unidos, que efectivamente después de un periplo en el Parlamento de Illinois, pues él terminó en Washington. Esos postres a mí me marcaron mucho porque me pareció brillantísimo. Había sido profesor de Derecho en la Universidad de Chicago, que no es una universidad cualquiera. Por ejemplo, en Economía es una de las universidades más prestigiosas y, de hecho, en Economía hay lo que se llama la Escuela de Chicago. Él había sido profesor allí. Estuvimos hablando del negocio del deporte, de la NBA, súper aficionado al baloncesto, se conocía a todos los jugadores. Recuerda que esta era además la época donde el segundo periplo de Michael Jordan en Chicago, entonces estuvimos hablando mucho, pero me pareció un tipo carismático y en un momento determinado pues dijo eso, que quería llegar al Senado de los Estados Unidos, y su cuñado le contó entonces una anécdota absolutamente verídica de cuando empieza a salir Barack Obama con Michelle y por primera vez, lo que decíamos en mis tiempos, el novio entra en casa de ella. Él habla con Craig, con su cuñado, todavía no era su cuñado, obviamente, el hermano de su novia, y le dice: yo quiero llegar al Senado de los Estados Unidos y ser presidente. Y Craig Robinson, pero estamos hablando de un tipo de 20 y tantos años, ¿no? Craig Robinson, muy prudente, mi amigo, le dice: no se te ocurra decirle eso a mis padres y sobre todo a mi abuela, que te van a tomar por loco. Y esa anécdota la contó allí y efectivamente la ratificó el presidente Obama. Y bueno, para mí fue en ese momento yo no tenía conciencia, o sea, me pareció un tipo deslumbrante, pero yo no tenía conciencia de que luego en el futuro iba a llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Y además tengo que decir, ¿Cuándo ves tú que ya él va a ser presidente, puede ser presidente? Dice, ostras, cuando llega al Senado. Dice, ostras, este tío, compartido yo mesa y mantel con él. En el Senado de los Estados Unidos ya amigos míos, el propio Bill Pollack me dice que es uno de los senadores, porque allí le llaman Junior Senator al que llega nuevo, pero es el Junior Senator más carismático del Senado, con ideas muy liberales, en lo que se entiende liberalismo en Estados Unidos, es decir, digamos de centro izquierda, y en el Senado de hecho dura solo creo que un término, es decir, 4 años, porque luego inmediatamente da el salto a la nominación para el Partido Demócrata para la presidencia de los Estados Unidos. Se presentan muchos, al final se queda mano a mano con Hillary Clinton y la bate, la gana. Sí. Entonces, ya cuando llega al Senado de los Estados Unidos, porque en Illinois yo no tenía mucha idea de cómo lo estaba haciendo, pero en el Senado sí se decía que era una figura emergente, y entonces sí que recordé esa historia que contaba Craig Robinson, su cuñado, de cuando él llega por primera vez a casa de Michelle y le cuenta que su sueño es ser presidente de los Estados Unidos y que está convencido que puede llegar a ser presidente de los Estados Unidos, y en una familia muy tradicional afroamericana, pues Craig le dio un buen consejo, le dijo: no se te ocurra decirle esto a mis padres y sobre todo a mi abuela, porque te van a tomar por loco y no te van a dejar salir con Michelle. ¿Luego has mantenido contacto con Craig Robinson? Sí, con Craig Robinson sí, con Barack Obama. Estoy viendo aquí que es director ejecutivo de la Asociación Nacional de Entrenadores de Baloncesto. Sí, señor. Es muy brillante. O sea, Princeton, como te he dicho, es una universidad donde no entra cualquiera. Él entró además... Es verdad que entró con una beca de baloncesto, una beca que te permite pagarte los estudios y tal, pero a diferencia de otras universidades más conocidas en el mundo del baloncesto, del fútbol, como Alabama, Kentucky, North Carolina, etcétera, aquí para mantener la beca, independientemente de que sea atlética o de mérito, tienes que mantener una nota equivalente a un 8,9, 8,8, 8,9. O sea, es un tío Craig Robinson es un tío muy listo. Su cuñado Barack Obama es todavía más listo, pero Craig Robinson es un personaje muy, muy brillante, y su hermana también. Su hermana, antes de ser primera dama de los Estados Unidos, era una muy reconocida abogada en uno de los mejores bufetes de Chicago. ¿Has tenido la tentación o tuviste la tentación, que como te seguía en Twitter, voy a meterle un mensaje directo a Barack Obama a ver si me contesta?
Sí, le metí uno por si quería intervenir en un programa, en Showtime en concreto. Sí. Pero sus ayudantes terminaron contestando que la agenda estaba muy apretada y es lógico y comprensible. Muy, porque además, muy cortésmente, ¿no? Además, te puedo contar como anécdota que yo escribí ese mensaje como 72 horas antes de que él anunciara que la Fuerza Delta de los Estados Unidos había matado a Bin Laden. Madre mía, o sea que estaba liado. El timing fue pésimo. Bueno, estaba muy bien. Yo conocía a Barack Obama. Bueno, Barack Obama que tiene una relación muy especial. No sé si con todos los deportes, en especial con el baloncesto. Mira, tenemos un sonido de Barack Obama. Él hacía partidos, creo, con gente, me imagino, pues de bastante renombre en el pabellón presidencial. Y este es un sonido de él con algunos jugadores de baloncesto. So you hate having that. You got the first shot. I gotta put the pressure on me. That means I gotta make it. 2016, we played on election day, Fort McNair, and I was on fire. I was raining down threes. Creído entenderle que era un momento brillante, ¿no? Que los metía de 2, de 3. Que estaba on fire, que quiere decir que estaba en un momento dulce y que anotaba de 3 en 3 sin problema. No es mal jugador de baloncesto, lo que pasa es que obviamente no se ha dedicado a ello, y él sí construyó, o mejoró, mejor dicho, la parte, digamos, de lo que llaman en la Casa Blanca, que he visitado 3 veces. ¿Has visto el pabellón de la Casa Blanca o qué has visto? No, eso fue antes, pero sí. Él ayudó a construir en lo que llaman el ala de ocio, que es un ala que tiene pues piscina. Donde quiere hacer Donald Trump, que quiere hacer allí un salón de baile y todo eso. Un salón de baile, bueno, pero ninguno de los presidentes ha tirado tabiques ni nada para hacerlo, y este ha entrado. Se ha llevado por delante de la casa, sí. Trump ha entrado con el bulldozer y va a construir ahí un salón de baile, ¿no? Barack Obama construyó una cancha de baloncesto. Te puedo contar como anécdota que a la zona de jacuzzi y de piscina y tal le llaman el Salón Kennedy. ¿El Salón Kennedy? Sí, que estaba allí. Y no necesariamente haciendo... Era el más lúdico de todos los presidentes, El más lúdico, sin duda. En determinados momentos, sí, ahí con modelos, actrices y demás, y el servicio secreto ayudándole. Eso me contaron, vamos. Bueno. Pero bueno, sí, que Barack Obama, grandísimo aficionado al baloncesto. Cuando él era presidente, los campeones de la NBA y de otros deportes sí iban a la Casa Blanca. Con Trump, los Golden State Warriors, que en el primer mandato de Trump se negaron a ir, y bueno, eso te da un poco la diferencia de carisma y en los discursos que ha hecho siempre. Cuando tenía que felicitar a un equipo, me acuerdo perfectamente, pues los Lakers, por ejemplo, que estaba Pau Gasol y el difunto Kobe Bryant, él siempre hacía una alusión a que nunca llegarían a los niveles de sus amados Chicago Bulls. Bueno, lo has dicho tú, el senador por Illinois, que coge una muy buena época de Chicago. Es evidente que Michael Jordan y compañía están entre sus predilecciones, ¿no? Sin duda. Chicago, sin duda. Chicago, y luego he estado mirando cosas de él relacionadas con la NBA. He visto que eligió un quinteto, y eligió Stephen Curry, Jordan, LeBron, Durant y Olajuwon. O sea, buen gusto tenía, ¿no? Sí, no, hombre, puedes alterar alguno, ¿vale? Pues yo metería quizá a Magic y a Larry Bird por su presencia, mucha gente metería a LeBron, hay mucha gente que metería a Kareem Abdul-Jabbar como pivot, a mí me gustaba mucho también Bill Russell, es decir, se pueden los que están no sobran, a lo mejor te apetecen otros, pero los que están no sobran. Pero los que están muy, muy, muy bien tirados. Diste la biografía de Barack Obama, que jugó en Hawái, porque él es hawaiano, ¿no? Nació en Hawái, sí, de padre keniata y de madre americana. Y jugó en el colegio, al baloncesto, el colegio se llama Punahou, y es evidente que luego la política le apartaría de jugar mucho más al baloncesto. Y he visto también que en un partido con estos que organizaba, le dieron un codazo en el 2010, 12 puntos en la cabeza. Estaba en defensa y le dieron un codazo. Imagina, no sabemos quién le dio el codazo, pero de los que él reunía, pues imagínate, algún buen jugador de baloncesto, ¿no? Seguramente, sí. No conocía la anécdota de los 12 puntos de sutura. Sí que me consta que ha jugado bastante bien al baloncesto, a nivel amateur, obviamente, y que sobre todo es un apasionado de la NBA
y que conoce muy bien a los jugadores, tanto del pasado como del presente, pero sobre todo su constante es que es un fan irreductible de los Chicago Bulls. Dice la historia que me dio, no sé en qué año, y si recuerdas este momento, con las estrellas de la NBA para que jugaran en la burbuja de Orlando. ¿Te acuerdas de esta historia? Sí, claro, durante la pandemia, obviamente, sí. Que al final la NBA, sabes que hubo otras ligas, entre ellas la Euroliga, que suspendió la temporada, aplazó o sea, no es que la aplazara, es que ese año no se jugó a partir de la pandemia, se suspendieron todas las actividades y de hecho ese año no hubo campeón. Otras ligas empezaron con la alemana, luego aquí también, ¿te acuerdas?, sin público y demás, y la NBA tuvo la idea en la que él ayudó mucho a crear una burbuja que luego se copió por la ACB en Valencia, ¿te acuerdas? Sí. Que le gana verdad, que se juega gana en la Valencia. final el Baskonia. Y la idea de la burbuja fue una idea muy brillante y los jugadores al principio estaban muy reacios porque, claro, en esa época ninguno estábamos tranquilos, no sabíamos muy bien de qué iba la pandemia, teníamos mucho miedo al bicho, quien más quien menos dio positivo alguna vez, y los jugadores estaban muy reacios a arriesgarse y efectivamente fue un gran mediador en una burbuja que hizo historia porque funcionó como un reloj, salvo, esto te lo cuento a nivel anecdótico, alguna que otra escapada, algún jugador que se escaparon un par de ellos y luego alguno hizo uso de una cláusula que puso la NBA, que puso cláusulas muy draconianas para asegurarse que no hubiera contactos exteriores, donde solo se permitía a los fisioterapeutas y masajistas entrar en la burbuja y algún listo de los jugadores de la NBA, de los que estaban allí, pues eligió otro tipo de masajistas. Oye, yo creo que Pau Gasol también ha tenido relación con Barack Obama, porque le ha pillado en ese periodo bueno de Pau Gasol, ¿verdad? En los 2 años que gana títulos los Lakers, a ellos los recibe Barack Obama en la Casa Blanca, me acuerdo perfectamente, sí, cuando quedan campeones, y de hecho es uno de los momentos que yo sí recuerdo, porque me hizo mucha gracia, cuando le viene a decir a la gente de los Lakers que está muy bien que hayan ganado el título, pero que nunca llegarán a la magnitud de los Chicago Bulls. Barack Obama tenía, no sé si en esa conversación que tuviste, esa sobremesa ya, ese magnetismo, ¿no? Porque en su época de presidente sí es cierto que era todo lo contrario que Donald Trump, sí ha mantenido muy, muy buena relación con las estrellas, el Star System, ¿no? No solo del deporte, sino también de otras facetas del cine o de las artes. Ese Barack Obama sí tiene ese magnetismo, ¿no? Sí, muy carismático. O sea, yo cuando le vi llegar, ten en cuenta que en el año 97 debía tener, si estás mirando como sospecho Wikipedia, sí, debía tener 35 o 36 años. Te estoy hablando del verano del 97. Creo que él es del 61. Del 61, sí. Tenía 36 años entonces. La impresión que me dio es ese tipo de gente, que tú también te habrás cruzado con ese tipo de gente en tu vida, en donde entran a un sitio y tienen un magnetismo especial. O sea, la gente, aunque no sepas quién es, tiene algo, ¿no? Y eso yo lo he visto en muy poca gente, pero Barack Obama el carisma se le caía por el suelo. O sea, le sobraba carisma, y luego en su época, en sus 2 mandatos presidenciales, independientemente de que puedas o no estar de acuerdo con el desarrollo de sus políticas y en relación a lo que prometió y luego más o menos no pudo hacer, las cosas que hizo muy positivas, pero independientemente de todo eso, tremendamente carismático. Y si tienes sobre todo en cuenta los que vinieron después, tanto Donald Trump como el que fue su vicepresidente Joe Biden, que el hombre ya estaba pues un poco mayor, y ahora el segundo remandato de Donald Trump, el nivel de carisma entre uno y otro es abismal. Muy bien, pues esta es la historia de Paniagua. ¿Comentaste luego algún día con tu socio? Le dijiste, fíjate, el cuñado de Craig. Sí, ¿Dónde claro, ha terminado, claro. ¿no? Le dijiste, por supuesto, ¿no? ¿Sí? Por supuesto que sí. Además, como él fue asesor de Jimmy Carter y él dona dinero al Partido Demócrata, ha estado en alguna cena de estas de captación de fondos y tal, y siempre me decía que Barack Obama iba a ser un presidente legendario. Bill Pollack, mi amigo y socio, que ya estaba bastante mayor, me decía que él había conocido a los hermanos Kennedy, tanto a John como a Robert. Él era muy fan de Robert Kennedy, pero que John era un líder tremendo, y que estaba más o menos a esa altura, Barack Obama. Independientemente de todo, los que son ya mayores,
o los historiadores siempre tienen por delante a Franklin Roosevelt, el presidente de la Segunda Guerra Mundial. Vale. Muy bien, pues hemos hecho aquí un repaso no solo del deporte, sino también de la política de los presidentes. Hay gente que es muy especialista en presidentes americanos, ¿eh? Hay gente que los conoce al dedillo, no solo el orden, sino también las cosas que les han pasado, que a algunos les han pasado muchas cosas. Bueno, Barack Obama, que yo creo que es un tipo que es referente en este siglo, y que, como tú has contado aquí en esta conversación, tiene algún par de episodios muy, muy potentes. Pues aquí ha estado Pani. El año pasado yo conocí a Michael Jordan. Dice, te voy a subir la apuesta. Yo conocí a Barack Obama. Casi nada, Pani? Pues sí, la verdad es que he tenido la suerte de conocer a mucha gente, o por lo menos de estar en algún lugar con gente más o menos conocida o con gente muy prominente, como es el caso de Michael Jordan, mi queridísimo Fernando Martín, que en gloria esté, en este caso Barack Obama, pero la verdad es que, como tú me decías al principio, voy a tener que pensar mucho si me llamas el año que viene, a ver, porque es difícil superar el listón, ¿eh? Algo saldrá. Muy bien, Panita, agradecemos un montón que te hayas pasado esta noche de agosto por aquí para contar Yo conocí a Barack Obama, una gran batalla. Un abrazo, Pani. Muchas gracias. Sitio y no me aguanto, sé que tendré el cielo entre mis manos. Aparento estar tranquilo y en el fondo sé que estoy temblando. Y voy despacio tanto tiempo que se acorte nosotros el espacio. Esta sensación será mejor calmarla con un poco de aire, porque en esta asignatura llevo ya más de un suspenso. ¿Qué personajes conoce el gran Paniagua, a Barack Obama, justo años antes de ser presidente de los Estados Unidos? Bueno, como de Obama hay muchas cosas, de Barack Obama, que recuerdo fue presidente de los Estados Unidos desde 2009 a 2017, un documental que les deja claro quién es Obama, la figura, por si quieren o tienen interés en revisitar la figura, en HBO, 3 temporadas. Obama en busca de una unión más perfecta. Con eso ya quedan satisfechos de Obama. Y como aquí se trata de hablar de deporte, y entre los años 2009 y 2017, en el inicio de la presidencia de Obama, ganó Los Ángeles Lakers y terminó la presidencia con Golden State Warriors ganando, pues un documental de cada uno. De Los Ángeles, pues uno de Kobe Bryant, ¿no? Kobe Doing Work, de Spike Lee, que se encuentra muy fácil en YouTube. Y otro de un jugador de los Golden State Warriors, que es el más famoso, que es Stephen Curry. Este se titula Stephen Curry, un jugador subestimado, que está en Apple. Y como Barack Obama es de Chicago y creció viendo a los Chicago Bulls, pues recordar que el documental de los últimos años más visto o que más ha gustado a la gente es el The Last Dance en Netflix, que habla de Michael Jordan. Son unos cuantos capítulos y quedan ustedes satisfechos de Michael Jordan. Bueno, Paniagua con Barack Obama, ¿quién lo iba a decir? Pues hasta aquí las historias del día. El lunes vuelve el partidazo con más historias, pero el fin de semana hay tiempo de juego para contarles más cosas del deporte. Les dejo la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que sintonizan la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.